Comencemos entonces con este tema, que es función implícita y derivación implícita. Y la idea es la siguiente, a ver, situación. En el plano, una curva puede, por ejemplo, estar dada por la ecuación de una ecuación de la forma en la que la x y la y se relacionan. Es decir, por ejemplo, si yo escribo esta ecuación, x cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 1, ¿puedo reconocer de qué curva estoy hablando? ¿Puedo? ¿No es la ecuación de una circunferencia Sí, señor. Centro. en 0 - 2? Sí, señor. ¿Y radio? 1. Uno. Pero no porque es este uno que está acá, sino porque el radio es raíz de Sí, uno, ¿no? así es. Estaría- bueno, bárbaro. Pero por otro lado, cada vez que yo hago una ecuación en la que la x y la y se vean vinculadas, no siempre eso va a representar una curva. Por ejemplo, si yo escribo x menos uno al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a cero, primero que no es algo que no tenga sentido plantearse, pero ¿qué representa? ¿Qué puntos cumplen con esta ecuación? X menos uno al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual cero. ¿Puedo reconocer a dónde están esos puntos? O sea, si podés reconocer cuáles son los puntos que cumplen esa Sí, condición. ¿dónde están? El 1 y el -3. Claro, nada más. Entonces Sí. hay un solo punto, que es el uno y el menos 3 que estaría verificando esa ecuación, que en realidad entonces no tengo una curva, tengo solo un punto. Y también puede pasar que yo esté trabajando con una ecuación como esta, en la que cuando yo digo, bueno, a ver, ¿a dónde podría ubicar en el plano a los puntos que cumplen con esa condición? Digo, me doy cuenta que si a esto lo reescribo como x cuadrado más y cuadrado igual a menos 2, digo, esto es un absurdo. No voy a tener nunca un número real, estamos hablando en el mundo de los números reales, dos números a los cuales los elevo al cuadrado, los sumo y el resultado sea menos 2, un número negativo. O sea, una curva puede estar dada a partir de una ecuación en la que la x y la y se vinculan, pero no toda ecuación en la que la x y la y veo que se vinculan, digo, forma parte de la representación de una curva. Entendido esto, em, se acordarán de lo que alguna vez vieron en análisis uno. Esto creo que sí es algo que se ve, que es lo que se llama la derivación implícita, pero mirada en el mundo de análisis uno. Cuando yo tengo una ecuación en la que la x y la y se están vinculando, puede pasar que me interese a mí despejar a la y en función de la x para luego de esa expresión calcular su derivada. Entonces, digo, bueno, por ejemplo, yo puedo tener una ecuación como esta, en la que puedo despejar a la y en función de la x. Fíjense que es un despeje muy simple. Entonces me encuentro con esto y puedo pensar entonces a la y como una y de x. O sea, puedo pensar a la curva como la gráfica de una función escrita como y dependiendo de la x. Y entonces cuando lo tengo así, puedo calcular y prima a partir de todas las reglas de derivación que yo conozco, porque le di el toque de escribirla como la ley de una función. Y entonces puedo identificar su derivada a partir de derivar la ley de la función. Perfecto. Ahora, esta situación que la habrán visto en análisis 1, a veces pasa que yo tengo una curva representada en el plano a partir de una ecuación en la que la x y la y se vinculan, pero justamente el despejar a la y en función de la x no va a ser algo que yo pueda hacer. Entonces, por ejemplo, tengo esa ecuación para que vean, si yo la escribo en GeoGebra, fíjense lo que representa.
tengo x al cuadrado menos y al cuadrado menos seno de x menos y igual cero. Miren lo que representa. Rarísimo. Ahí hay una curvita. Si me acerco mucho ahí, ahí, el punto 0,505. Digo, qué curva rara. En realidad es como que pareciera ser, son dos curvas distintas, donde una parece más lineal que la otra. Bueno, cuando veo la gráfica de esa curva, digo, ¿cómo es esto de despejar a la y en función de la x? O sea, no estaría viendo que esta curva dibujada pueda ser vista como la gráfica de una función donde la y depende de la x. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Cuando a mí me puede interesar calcular y prima igual. Ahora, seguramente yo digo, ¿puedo calcular y prima de x igual? Puedo calcular igual y prima. El de x, capaz se los debo. ¿Se acuerdan cómo era eso en análisis uno? El proceso de encontrar la expresión de una expresión, digo, de y prima a partir de la derivación implícita. ¿En qué consistía eso? ¿Cómo era? ¿En qué consistía? Primero tenías que despejar y en función de X y después derivar. No, justamente eso es lo que acá no va a ser posible, porque Ah, claro, cuando yo me encuentro con una ecuación como esta, acá la variable y está dentro del argumento de un seno y encima está afuera vinculada con un cuadrado. Es cierto que claro. a mí me encantaría sacar y factor común para despejarla y ver cómo queda, pero ese va a ser nuestro problema. No puedo encontrar acá esa forma de despejar a la y en función de la x. Sin embargo, me puede interesar calcular igual y prima. Ujú. Entonces, y prima Aparte, de... si despejas, o sea, si pasás el seno al otro lado y lo pasás como arco seno, tenés lo mismo de vuelta, es en Claro, función de X y de Y. tal cual. No hay manera de poder sacar el i y que todo lo que quede después quede expresado solo en función de la x. Está la i también dando vueltas. Entonces, bueno, pregunto. Cuando tenía esta situación en análisis uno y yo quería igual encontrar una expresión de I', ¿qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? En análisis uno me dijeron, ya que no puedo despejar a la Y en función de la X, lo dejamos ahí. No sigamos gastando esfuerzo por hacer algo que después en algún momento voy a decir, no puedo. Hagamos otra cosa, camino alternativo. Derivemos miembro a miembro la ecuación considerando que aunque yo no le conozca la cara, la y es una y de x. La y es una y de x. Entonces derivo miembro a miembro. Análisis 1 me diría, derivemos miembro a miembro. Cuando yo derivo miembro a miembro, digo, bueno, la derivada de la derecha es la derivada de la función cero. Listo, cero. ¿Cómo queda la derivada del lado de la izquierda? Acuérdense, estoy en análisis uno. La derivada de x cuadrado, 2x. ¿Cómo derivo esta parte de menos i de x al cuadrado? ¿Cómo lo derivás en función de X? Claro. Sí, pero en función de X no sería cero. No, 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 no. Ah, no lo mires con análisis 2, porque no estoy pensando en una función de dos Ah, variables. claro, tenés razón. Hace de cuenta que estamos en análisis uno, donde cada vez que yo hablo de derivar es porque estamos derivando respecto a x, porque para mí la única variable en juego es la x. ¿Cómo derivaría esta parte de 2 de i cuadrado? Menos
2i por i'. Es regla de la cadena. Es una función, ¿no? Si yo les digo esto, a lo mejor con la letra f les queda mejor. Si les digo, quiero derivar esta función, a ella la quiero derivar, veo que hay una composición. Esta es la función de afuera cuadrática, evaluada en la función de adentro, la f. Entonces, si yo derivo eso por regla de la cadena, es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Bueno, estoy haciendo eso, pero ahora la función no se llama f, la función se llama i. Entonces pongo 2, en vez de poner i de x por i' de x, no le pongo el de x porque justamente es la parte que no conozco, pero es 2i por i'. Entonces esto lo saco. Sigo, porque estoy derivando todo el lado de la izquierda. Entonces me falta todavía un término. Tengo que derivar el término del seno. Entonces me va a quedar menos la derivada del seno coseno, evaluada en x menos y, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de x es 1 menos y'. ¿Lo habían hecho? Yo supongo que sí. Bueno, me empiezan a participar un poquito, porque si no... Supongo que estará bien, vos sos la profe, así que confío. No, no confíes tanto. Bueno, hey, Alejandro puede participar y está bárbaro, me encanta, pero participa algún otro más. Hagamos un poquito esto más ida y vuelta. No me dejes de participar, Ale. No, no, está bien. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué se hacía cuando mi pregunta era esta? Despejaba y prima. Entonces, este término, hay alguien que escribió, a ver, perdón. Exacto, Tiago. Eso es, eso es. Tengo que despejar y prima, entonces para despejar y prima, por supuesto, junto todos los términos que están vinculados con y prima y despejo. Entonces me doy cuenta que acá hay un término que está vinculado con y prima y va a aparecer otro cuando yo con este término haga el distributivo con este. Entonces me va a quedar y prima sacado factor común de esos dos términos, donde va a quedar acompañado por menos 2i, que es lo que lo saco de este primer término de acá, y cuando hago la distributiva menos coseno de x menos y por menos y prima, menos por menos es más, me va a quedar más coseno de x menos y. Ya saqué el y prima. Y todo lo que no depende de y', o sea, que no está vinculado con y', lo paso al lado de la derecha. Entonces me va a quedar menos 2x, que paso este término, y voy a pasar del lado de la derecha el término relacionado con este al distribuirlo con 1. Entonces me va a quedar más coseno de x menos y. Por lo tanto, y' es igual a menos 2x más coseno de x menos y, todo sobre menos 2i más coseno de x menos y. Entonces digo, se termina la cuestión acá porque le encontré una careta, le encontré una imagen al y', pero ya no y' de x. Fíjense que eso no lo pongo, ¿no? Es como resigno de mi pregunta inicial de conocer esto, resigno el hecho de que quede dependiendo de x solo. Entonces, y' la encontré, pero en una expresión que depende de x y de y. Y ahí me quedaba. Eso es análisis uno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta de tuerca a poder hacerlo mediante conceptos vistos ya en análisis 2 con funciones de dos variables. Entonces, cuando ahora me meto en ese mundo, digo, bueno, una ecuación como esta está bien, no puedo despejar a la y en función de la x, pero sí de lo que me doy cuenta es que todo lo que tengo acá arriba lo puedo pensar como una gran función de dos variables que dependen de x y de y, igualado a cero. Entonces ahora sí me meto en el mundo de análisis 2. Funciones de dos variables. Esto que acabo de escribir yo en rosa en análisis uno no lo podría haber escrito nunca.
Para mí no existían las funciones de más de una variable. Empezaron a existir con nosotros, con análisis 2. Y entonces cuando esté en ese contexto, podemos pensar así. Si suponemos que esta expresión f de x igual 0 define implícitamente a y como una función de x, eso quiere decir, no la puedo escribir de manera explícita, no la puedo despejar a la y en función de la x, lo que significa que seguramente esto es lo que pasa con una f de x que no puedo encontrarle la cara, se puede calcular igual f' sin conocer justamente quién es la expresión de f de x. Y entonces la idea va a ser esta. Parto ahora de esta condición inicial en la que tengo esta expresión, en la que me encantaría buscar una imagen para f', pero donde del lado de la izquierda lo que estoy viendo es una gran expresión de una función de dos variables, donde específicamente una de ellas la veo como dependiente de la otra. Y entonces si sigo la misma estrategia de análisis uno de derivar a ambos lados, ahora en análisis 2 tengo que decir, voy a derivar a ambos lados respecto a x. Acá sí tiene sentido aclarar respecto a quién voy a derivar, porque yo ya parto de que estoy trabajando con una función de dos variables. Y entonces si yo voy a decir, va a aparecer escrito después en el PDF, pero aprovecho para hacerlo con ustedes acá, yo voy a decir, derivemos miembro a miembro respecto a x. Yo antes del análisis uno no decía respecto a x, no había necesidad. Digo, bueno, derivemos miembro a miembro respecto a x. Del lado de la derecha, como tengo la derivada de la función cero, la derivada de una constante, también cero en este caso. Del lado de la izquierda, cuando yo quiera derivar todo esto, pensando con la cabeza de análisis 2, ¿qué método tengo que aplicar para derivar del lado de la izquierda? Parciales, ¿Cómo? No escuché. hay que aplicar derivadas parciales. Sí, ¿cómo se llamaba ese proceso que lo vimos la semana pasada? Porque había dos. ¿Se acuerdan que estaba dividido en casos? Sí, que ahí apareció el diagrama de árbol, ¿no? Sí, señor. Entonces regla de la cadena. Es regla de la cadena, porque hay una composición acá. Hay una gran Mm. función F mayúscula, donde acá estoy viendo que, por ejemplo, la Y está encima dependiendo de la X. Regla de la cadena. Había dos casos, caso uno y caso 2. ¿Cuál es el caso que tendría que estar utilizando para derivar el lado izquierdo de esta ecuación? Miremos acá. Yo parto de la F que depende inicialmente de las variables X e Y. Acá, ¿no? Inicialmente tenía esto. Ahora estoy considerando que esa ecuación está definiendo a y de manera implícita, dependiendo de la x, es decir, no la puedo explicitar como es la cara de la y dependiendo de la x. Entonces acá estoy pensando a la y dependiendo de la x. Y como fíjense acá, yo donde aparecía x, seguí dejando x, a la x la reemplacé por ella misma. Entonces es como pensar que a la X la veo dependiendo de ella misma y específicamente a partir de la función identidad. A partir de la función identidad. Y la Y depende de X con una expresión que no la conozco. Entonces aparece este diagrama de árbol que estaría representando al lado izquierdo de esta ecuación y me pregunto, cuando hago toda esa gran composición, todo eso va a depender de
¿Cuántas variables, en definitiva? Después de hacer la composición de una sola, ¿o no? Sí, señor. Veo acá las hojitas que tengo solo son la X. O sea que esa gran composición va a depender de una sola variable, en definitiva. Entonces, cuando yo quiera derivar y tengo que pensar qué caso de regla de la cadena tengo que usar, es caso uno. Porque el caso uno tiene que ver con que todo quede dependiendo finalmente de una sola variable. Entonces ya sé que es caso uno de regla de la cadena lo que tengo que aplicar del lado de la izquierda para derivar. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Quiero derivar este lado izquierdo y ponerlo como corresponde acá. Sigo la regla de, en realidad este diagrama de árbol, cuando nosotros lo vimos más justificado en el caso 2, que era el que además se podía como abrir en otros casos posibles. En el caso uno no fue tan necesario hacer el diagrama de árbol, pero tranquilamente lo puedo usar para recordar la fórmula. ¿Se acuerdan que había que llegar a las hojitas de interés a partir de diferentes ramas? Y el diagrama para interpretarlo era que cada vez que estaba sobre una rama iba haciendo producto de expresiones, me pasaba a otra rama y eso significaba que tenía que poner un más. Bueno, entonces era derivada parcial de f respecto a x evaluado en todo lo de adentro por, y acá seguiría, la derivada de x respecto a ella misma. Y cuando yo tengo la ley x y la tengo que derivar con respecto a x, ¿la derivada de eso qué me da? La función x y la derivada, claro, uno por uno. Después sigo, porque ahora tengo que pasarme a otra rama. Vengo, derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por, y ahora tendría que poner la derivada de y en relación con x, que como solo depende de x, ahí no es que tengo que hacer derivada parcial, ahí voy a poner y'. De acá despejo y'. ¿Y prima quién va a ser? Y' va a ser, paso este término del lado de la derecha, menos derivada parcial de f respecto a x, en x, bueno, acá pongo y' puse y es f', es todo tan común, f', ¿no? F de x, y entonces acá voy a poner también f', sobre derivada parcial de f respecto a y en x, f de x. Por supuesto, siempre y cuando esa expresión de la derivada parcial con respecto a y no sea cero, porque la verdad que estoy dividiendo por algo que no conozco. Y entonces vamos como a acomodar esa presentación antes de ponerle el recuadro final. En general, en general, en lugar de poner f, que es lo que ponemos acá, ponemos y. Y como justamente la expresión de la f dependiendo de la x no la conozco, ¿cómo escribimos el resultado de la manera recuadrada que vamos a poner y? Bueno, en lugar de la f voy a poner y. Y el dx no lo voy a poner porque no lo conozco. Entonces va a quedar la fracción menos derivada parcial de f respecto a x evaluada en x y, en vez de poner f de x pongo y abajo derivada parcial de f respecto a y en x y, con derivada parcial de f respecto a y distinta de cero. Y eso es lo que yo voy a usar como fórmula para poder calcular la derivada de la y cuando pienso todo esto en el contexto de una función de dos variables. Es como que tengo una fórmula y la aplico. Entonces, cada vez que tenga que, por ejemplo, volver a empezar con un ejercicio como este, digo, desde el momento en que puedo pensar en la expresión de la izquierda como una función de dos variables, ahora podría usar esta fórmula y podría decir que y', ¿cómo la voy a poder calcular en este ejemplo? Y según la fórmula que acabo de ver acá, es fracción
Arriba aparece un menos, ¿eh? No me olvido, menos. ¿Qué tengo que poner? La derivada parcial con respecto a x de todo eso que ha quedado de la izquierda. Entonces, como hay varios términos, por las dudas abro paréntesis, en todo caso después lo saco si no es necesario, y hago lo que dice la fórmula. Arriba tengo que poner la derivada parcial de esa expresión del lado de la izquierda con respecto a x. Acá sí es derivada parcial, porque estoy pensando en funciones de dos variables. Entonces, cuando encuentro esa derivada parcial, ¿cómo es? Tengo que derivar esto con respecto a x, 2x. Sigo, tengo que derivar esto con respecto a x, cero. Y ahora tengo que derivar esto con respecto a x. Ahí sí aparece la x, entonces es menos coseno de x menos y por la derivada de lo de adentro con respecto a x por uno. Se cierra paréntesis. Y ahora sigo en la fórmula de acá abajo. Tengo que dividir por lo que es la derivada parcial de la expresión de la izquierda con respecto a y. Bueno, vuelvo a transitar todo esto. Derivada de x cuadrado respecto a y, cero. Menos la derivada con respecto a y de esta expresión, menos 2y. Y ahora sigo con esto y lo derivo con respecto a y, menos coseno de x menos y por menos uno. Porque la derivada de lo de adentro con respecto a y me va a quedar menos uno. Entonces acá directamente pongo más. Y si bien no me quedó guardado en esto porque lo borré, sí les va a quedar cuando vean la grabación si es necesario. Comparen este resultado con el resultado que obtuvimos antes. Entonces, yo lo puedo hacer al ejercicio con argumentos de análisis uno de una manera un poco más exhaustiva, pero con argumentos de análisis 2 esto se simplifica un poco, porque directamente para encontrar la expresión de I', sigo la fórmula encontrada acá abajo. Y van a darse cuenta que me da exactamente lo mismo. ¿Mm? Bueno, todo eso que fui escribiendo de a poquito, por supuesto, lo van a encontrar mejor escrito acá abajo. ¿Mm? Bien. Este teorema que yo les comparto, este teorema que yo les comparto, es solo a nivel informativo de qué condiciones tiene que cumplir esa gran F mayúscula para poder garantizar que todo lo que yo hice está bien y existe esa función I chiquitita aunque yo no la pueda encontrar. No es un teorema con el que nosotros estemos molestando demasiado, porque la verdad es que el tema derivación implícita dentro de todo análisis 2 es muy pequeño y lo vamos a trabajar en muy pocos ejercicios. Pero comparto la existencia de este teorema que garantiza que todo lo que dice está respaldado bajo ciertas condiciones. El teorema me va a decir, bajo estas hipótesis voy a tener esta tesis, esta conclusión. ¿Cuáles son las hipótesis? Necesito estar parada en un punto donde se satisfaga esta ecuación. O sea, me paro en un punto de esa curva. Necesito que la función de dos variables sea diferenciable en un entorno del punto. Y necesito, ya lo vieron después por qué, que la derivada con respecto a y de esa función de dos variables en el punto en cuestión sea distinta de cero. Con esas tres condiciones, el teorema me va a garantizar lo siguiente: que va a existir un entornito, pero alrededor del número x0, porque lo estoy mirando en R, y va a existir una única función alrededor de ese puntito en el que se pueda garantizar estas tres cosas. Es una función que obviamente tiene al punto x0 y0 dentro de lo que sería su gráfica, eso quiere decir que y0 coincide con la f chiquitita en x0, que esa función, que hoy no la puedo encontrar, pero que sé que existe, cuando yo la escribo en el lugar de la i, la ecuación se va a satisfacer. Y por otro lado, esa función f chiquitita es derivable en x sub 0 y se va a calcular a partir de esta división que fue la que encontramos nosotros.
Entonces, son varias las condiciones que la F mayúscula debería satisfacer para poder garantizar todo el paso de la demostración que hicimos hace un ratito. O sea, para aplicar esta fórmula de acá abajo es necesario que se cumplan estas condiciones. Sí, Mm. igualmente, insisto, en los ejercicios que nosotros vamos a ver en la práctica, van a ser ejercicios donde se va a buscar básicamente la expresión de I', que la vamos a encontrar no solo en un X sub 0, sino de manera general en un XY. Entonces vamos a escribir esa fórmula que teníamos recién, donde no poníamos X0 y 0, poníamos XY, y donde se va a entender que esa fórmula va a funcionar en aquellos XY que hayan cumplido con esta condición. O sea, solamente enfocamos en la búsqueda de cuál sería la imagen que tiene Y' escrita en función de esta formulita. No es que vamos a insistir con la búsqueda de que se satisfagan estas tres condiciones específicamente en un punto. Vamos directamente a, bueno, ¿cómo quedaría la expresión de la derivada a partir de esta derivación implícita en análisis 2? Vamos. Así que con respecto a este teorema, quédense tranquilos que no va a ser algo con lo que insistamos en la práctica. Bueno, veamos ahora una situación más complicada. Si nosotros, perdón, veníamos con la pantalla anterior, ecuaciones que tenían que ver con que estaban vinculadas la variable la x y la y, y de esta expresión quería encontrar una expresión para y', bueno, pensemos que ahora podría pasar con una superficie, en donde ahora, en esa superficie, voy a estar hablando de una ecuación en donde la x, la y y la z se vinculen. Por ejemplo, si yo escribo algo así, 2x más y menos z más 8 igual 0, esto yo lo puedo ver como una gran función de tres variables igualada a 0. Ahora, esta ecuación completa, ¿me doy cuenta qué representa en el espacio? ¿A qué superficie representa en el espacio? ¿No es un plano? Sí, un plano. Pero es una ecuación, además, en la que puedo, ¿por qué no?, despejar a la z en función de la x y de la y. Me va a quedar que 2x más y más 8 es igual a z. Entonces estoy pensando a la z como una z de xy, como una función que depende de xy. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esto sea posible, puedo, ¿por qué no preguntarme cuál es la expresión que tiene la derivada parcial de z respecto a x y cuál es la expresión que tiene la derivada parcial de z respecto a y? Porque la estoy pensando como una función que depende de x y de y. Ahora, ¿siempre es posible ese despeje? No es siempre posible explicitar a la variable z en función de la variable x e y. Por ejemplo, fíjense esta situación. X por y por z más logaritmo natural de 3 más x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado, todo eso igual a 0. El z, en realidad con cualquiera de las variables, porque capaz podría cambiar el enfoque y pensar que despejo a la x en función de la y de la z, o también podría, ¿por qué no pensar en despejar a la y en función de x y de z? Lo tradicional, por ahí en la parte que uno se ve como más cómodo, es despejar a la z en función de la x y de la y. Bueno, en este caso, ninguna de las variables podría ser usada para despejarla en función de las otras dos, porque cualquiera sea la variable, está metida dentro del argumento de un logaritmo y por fuera. Y en este caso, para la función logaritmo, es el logaritmo de una suma. No hay ninguna propiedad para eso. No puedo sacarme de encima ese logaritmo. No puedo
juntar la z para poder despejarla y escribirla en función del x y el y. Entonces acá es donde aparece la derivación implícita otra vez en ayuda mía para encontrar estas expresiones, solo que no van a quedar escritas en función de x y de y nada más. Van a quedar escritas en función de x, de y y de z. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo de acá. Vamos a comenzar como antes. Supongamos que esta ecuación define implícitamente a z como una función de dos variables. Digo implícitamente porque no puedo explicitar cómo z se escribe en función de x e y, pero vamos a suponer esta condición de implícita. De suponer esto, en el lugar de la z pongo f de x y. Y entonces tengo un diagramita de árbol que lo voy a hacer acá, que sería el siguiente. Tengo la f mayúscula que depende de x, de y de z. Y fíjense, yo pasé de esto a escribir esto. El único que reemplacé fue z. A la x la dejé tal cual, a la y la dejé tal cual. Entonces es como pensar en un diagrama de árbol muy particular, donde sé que la x depende de ella misma, porque cuando apareció x volví a poner x, y estoy pensando que la función con la vincula es con la función identidad. Cuando estaba ahí, volví a poner y. Es como pensar que si de i volví a escribir i, estoy pensando que la i depende de ella misma a partir de la función identidad. Y cuando apareció z, acá lo escribí como f de x y, o sea que acá esta expresión depende de x y de y a partir de una cierta ley f de x y. Este combo se corresponde con algo que en definitiva, en esa gran composición que estoy haciendo, depende de cuántas variables. De dos. De dos, porque en el diagrama de árbol, quien me decía de cuántas variables dependía eran las hojitas que habían quedado. Y veo hojitas que se llaman X y veo hojitas que se llaman Y. O sea que hay una composición que devuelve una expresión que depende de X y de Y. Entonces, si ahora voy a hacer lo mismo que antes, derivar a ambos lados de la ecuación, esta vez tengo que decir que puedo derivar a ambos lados de la ecuación tanto con respecto a X como con respecto a Y. Y entonces ante esa situación, evidentemente lo que tengo que hacer es hacer uso de lo que nosotros llamábamos caso 2 de regla de la cadena. Déjenme escribir la regla de la forma más compacta. Acá en la presentación del PDF decidí poner el otro símbolo, la otra notación de derivada parcial. Voy a escribirla con la notación más compacta que es la que venía trayendo en la explicación anterior. La voy a hacer debajo de cada una de las expresiones. Vamos a derivar miembro a miembro respecto a X. ¿A quién, no? Porque pareciera ser que acá no se... Es esta expresión, voy a borrar esta parte, el diagrama de árbol lo voy a dejar porque me va a ser útil. Yo empiezo entonces de esta ecuación. Estoy parada ahí. ¿Qué es lo que voy a proponer? Derivemos miembro a miembro respecto a X. Lo que está acá es justamente ese resultado. Yo lo voy a escribir acá abajo con la notación más compacta, con los subíndices. ¿Cómo quedaría? Empiezo el diagrama de árbol. Voy a derivar todo con respecto a x. Vengo por acá, entonces que voy a escribir derivada parcial de f respecto a x.
evaluada en todo lo de adentro, x, y, f de x, y, por, y ahora sigo por acá, la derivada de x respecto a ella misma. Como la función es la función identidad, la derivada de x respecto a ella misma es 1. Más, paso otra rama, vengo por acá. Derivada parcial de f respecto a y evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de y respecto a x. Y como y depende de ella misma con la ley de identidad, cuando la derive con respecto a x, como de x no depende, la derivada de eso es cero. Sigo. Más derivada parcial de f respecto a z evaluada en todo lo de adentro por, y acá sigue la línea por acá, la derivada parcial de z respecto a x. Lo que uno llamaría, en este caso, por la derivada parcial de f respecto a x, y todo eso igual a cero. ¿Por qué? Porque de la derivada con respecto a x del lado de la derecha es cero también. De esa suma de términos, obviamente, nos estamos dando cuenta que este término se va a ir porque está multiplicado por cero. Y entonces voy a poder despejar esta expresión sin problemas. La derivada parcial de f respecto a x va a ser este término que queda del lado de la derecha restando sobre este término, derivada parcial de f respecto a z en x y z. Y tengo este despeje que es exactamente el mismo que está acá arriba, nada más que escrito en otra notación, con los subíndices. Por supuesto, como estoy dividiendo por una expresión que no conozco, voy a pedir que esa expresión no sea cero. Encontré la primera expresión. Ahora, ¿de dónde viene la segunda? Y lo que vamos a proponer ahora es, para obtener esta formulita de acá, que la vamos a escribir también de manera diferenciada, porque voy a usar otra notación, la propuesta es derivemos miembro a miembro, pero ahora respecto a y. Y otra vez vuelvo a empezar con el diagrama de árbol. Voy a venir por acá, voy a decir la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de x respecto a y. Ahora estoy haciendo todo con respecto a y. Pero como la x depende de ella misma por la función identidad, o sea, x es x, la y no aparece. Cuando lo derivo con respecto a y, es cero. Más, sigo. Derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de la y respecto a ella misma, cuando es la función identidad. Entonces por uno. Y más, sigo por acá. Derivada parcial de f respecto a z evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de z respecto a y, o sea, f sub i. Y como derivé a ambos lados respecto a y, como el lado de la derecha era la constante cero, la derivada de la constante también es cero. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Y particularmente que este término es el que no está ahora, porque está multiplicado por cero, y puedo despejar a esta expresión de la derivada parcial de f respecto a y. Y me quedaría que derivada parcial de f respecto a y es este término que queda del lado de de la derecha con un menos sobre este término que queda en el denominador. Derivada parcial de f respecto a z en x y z. Esta formulita es básicamente la misma que esta, pero escrita con otra notación.
Y por supuesto, otra vez la misma condición. Eso vale en la medida en que el denominador haya sido distinto de cero. Entonces, son las dos posibles notaciones que pueden encontrar en libros y en la propia práctica para escribir la formulita. Por lo tanto, no voy a hacer las dos, voy a hacer una sola. Recordando estas fórmulas, yo ahora podría venir a este ejercicio y decir, bueno, a ver, ¿cómo podría encontrar una expresión de la derivada de z respecto a x? Y si esto para mí es mi gran f de x y z, yo recién encontré esta formulita. Esto era una división, acá era menos derivada parcial de f respecto a x y acá derivada parcial de f respecto a z. Bueno, entonces hago eso. Z sub x es fracción, 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 aunque va a quedar un poco extenso. Menos de fórmula. Como no sé cuántos términos tengo, yo abro paréntesis. Después de última, si tengo un solo término, puedo sacar el paréntesis. Tengo que derivar toda la expresión de la izquierda con respecto a x. Entonces empiezo. ¿Cómo queda la derivada de esto con respecto a x? Ahí, Más, ¿cómo queda la derivada de todo esto respecto a x? ¿Cómo se deriva? Ahí hay una composición, ¿no? Derivada de la función logaritmo, 1 sobre, evaluado en todo lo de adentro, por, 2x. sí señor. En vez de poner el por 2x, lo que puedo hacer es ponerlo acá arriba, ¿no? Pongo el 2x acá y ahí estamos. Ya está. Ya derivé con respecto a x toda esa parte. Ahora, dividido la fórmula que sigue, la derivada parcial de esa f mayúscula respecto a z. Otra vez. Vuelvo a empezar. Derivo esto con respecto a z, me va a quedar xy. Más, y ahora derivo todo esto con respecto a z. Por lo tanto, va a quedar 1 sobre 3 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado, y todo eso multiplicado por la derivada de lo de adentro respecto a z, que en este caso va a quedarme 6z. Entonces, puedo sacar este de acá para no poner el 6z al lado y me quedó eso. Bueno, esta, así gigantesca, divina, es la expresión de la derivada parcial de z respecto a x. Queda como ejercicio que encuentren la expresión de la derivada parcial de z respecto a y. Yo hoy decido dejarlo acá en cuanto a la escritura, pero es probable que, ¿por qué no?, yo pueda esto continuarlo un poco, tratar de escribir mejor la suma del numerador, sacando común denominador. Puedo escribir mejor la suma del denominador, sacando común denominador otra vez. Y como los dos comunes denominadores son los mismos, después voy a poder cancelar y algo a lo mejor más corto puedo escribir, igual con mucha letra. Esto no es que se va a simplificar y va a quedar 3. No, no. Va a quedar algo un poquito mejor porque visualmente demasiadas fracciones hay. Trataría de dejar solo una. Hoy yo con esto me conformo, ¿eh? No es mi propósito seguir con cuestiones más bien algebraicas que en algún momento me van a interesar, seguramente. Bien, vamos a empezar derivada direccional. Empezar, dije, no empezar y terminar. Así que no lo vamos a poder terminar, pero sí vamos a poder darle un poquito de desarrollo.
¿Qué es esto de las derivadas direccionales? Este tema tiene un gran uso luego. Vamos a darle una vuelta de tuerca a lo que nosotros conocíamos como derivadas parciales, porque nosotros dijimos, bueno, no podemos hablar de derivada de una función de dos variables, pero sí podemos hablar de derivadas parciales. Y cuando surgieron las derivadas parciales, aparecieron estas definiciones a partir del límite de un cociente incremental. Cuando escribimos la derivada parcial de f respecto a x en un punto, escribimos este límite. F en x0 más h, y0, menos f en x0 y 0 sobre h. Este par ordenado de acá lo puedo descomponer en esta expresión. Es decir, tengo x0 y 0 al que le estoy sumando un par que no es más que el par 1, 0 multiplicado por h. Lo puedes componer así. O sea, paso previo podría escribirlo. X0 y 0 más el par H0. Y en el par H0 es donde yo puedo sacar el H adelante y dejar H por el par 1, 0. Por supuesto, después dice menos f en x0 y 0 sobre H. Bien, hagamos una interpretación. Yo tengo eje X, eje Y, eje Z. Estoy parada en el par X0 y 0. Este es el puntito. X0 y 0. Este numerador me está diciendo que lo que estoy haciendo es un cociente, ¿no? Arriba estoy evaluando la función en un punto x0 más h y 0 y le resto la función en el punto de partida, que es el x0 y 0. Estoy haciendo la valoración de un cambio producido por la función cuando me muevo de x0 y 0 a otro punto. Pero ese otro punto es un punto por acá. Bueno, quedó medio feo eso, medio como torcido. Ahí. Ese punto es x0 más h, y 0. Es un punto que se mueve bajo una dirección conocida que tiene que ver con el versor y. De alguna manera estas componentes, en realidad son coordenadas acá, 1, 0, se vinculan con alguien conocido que serían las componentes del versor y. O sea, ese punto se mueve en una dirección dada por ese versor y. Por supuesto, se hace el cambio producido por la función, se lo divide por lo que uno se mueve, que es ese h, y se calcula el límite cuando h tiende a cero. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora con lo que tenemos abajo. Tenemos derivada parcial de f respecto a y en el punto. Nosotros sabemos que hay un límite de un cociente incremental donde ahora la función se evalúa en este par. El par es el x0, y 0 más h. Vamos a descomponerlo un poquito ese par. Lo puedo escribir como la suma de estos dos pares, el x0 y 0 más h, pero esta vez por el 0, 1. Porque si quieren, el paso previo sería haber escrito x0 y 0 más el par 0h. El h lo saco factor común adelante y me quedaría h por el 0, 1. Entonces, en mi dibujo, ahora, el puntito, si el más h lo tiene en la segunda coordenada, es porque se movió en esta dirección. Este es el x0 y 0 más h. O sea que se está moviendo en la dirección de un versor conocido cuyas componentes son 0, 1.
el versor J. O sea, se está moviendo en la dirección de J. Se evalúa el cambio producido por la función, se evalúa la función en el punto de llegada menos la función en el punto de partida, se divide por h y se calcula el límite cuando h tiende a cero. Ajá. Y entonces es donde yo me pregunto, ¿no podría hacer esto? Tomar la dirección de otro versor, al que lo llamo versor, como versor va a tener sus propias componentes. ¿Y no podré avanzar desde el punto x0 y 0 en la dirección de ese versor y pararme en este punto? Entonces la idea será, ¿no será que yo puedo escribir esto, x0 y 0 más h por las componentes de ese versor y hacer lo mismo? Evaluar la función en el punto de partida, restarle la función en el punto de llegada y dividirlo por h. Entonces digo, acá este par, en definitiva, ¿de quién es? ¿De quién estoy hablando? Y si lo escribo como un solo par, este par es el x0 más h1, coma, la segunda coordenada del par, y 0 más h por u2. Entonces digo, ¿podría ser esto? F en el par de llegada x0 más h u1 menos, perdón, f en el par, no hice el par todavía, coma, y 0 más h u2. Le resto f en el par de partida. Lo divido por h. Si el h es positivo, es porque me estoy moviendo en la dirección específica y sentido del versor u. Si el h llegara a ser negativo, me mantengo en la misma dirección del versor, pero me fui para el lado opuesto. ¿Y no podré plantear esto? Sí puedo plantearlo. Si este límite existe, si este límite existe, a este límite se lo va a llamar derivada direccional. No lo voy a escribir ahora porque va a aparecer en el PDF. Derivada direccional de la función f en el punto x0 y 0 en la dirección y el sentido del versor u. Y esa derivada direccional va a tener una notación muy particular. Así como existía esta notación para la derivada parcial de f respecto a x y esta notación para la derivada parcial de f respecto a y, y también estaba la otra que habíamos presentado, la notación en este caso va a ser así: d mayúscula de derivada, el nombre de la función, el puntito en cuestión y como un subíndice el nombre del versor. Esa va a ser la notación. Todo eso, por supuesto, está mejor escrito acá, donde la idea es esa, ¿no? De tratar de pensar que ahora me voy a mover en la dirección de otro versor. Y aparece la definición. Como corresponde, tengo una función definida sobre un cierto conjunto contenido en R2, me paro en un punto perteneciente al dominio de la función, U es un vector unitario, o sea, un versor. La derivada direccional de f en ese puntito, en la dirección y el sentido del versor u, ¿quién es? El límite de este cociente incremental. Siempre que el límite exista, y la notación es esa que yo les había mostrado hace un ratito. ¿Mm? Bueno, esa derivada direccional hace que ahora las derivadas parciales que tanto estrellato tuvieron hasta el momento, como que hayan bajado de nivel, en el sentido de que las derivadas parciales no son más que dos casos particulares de derivadas direccionales. Es decir, cuando yo hablo de la derivada parcial de f respecto a x en un puntito, en definitiva, no es más que la derivada direccional de la f en el punto
en la dirección del famoso versor conocido y. Y de la misma manera, la derivada parcial de f respecto a y, en el punto x0 y 0, no es más que la derivada direccional de la función en el punto x0 y 0 en la dirección y el sentido del versor j. Pobre, las bajamos de un ondazo del estrellato que tenían, ¿no? Igual van a tener un estrellato posterior que las vuelve a poner en escena en el tope de gama a las derivadas parciales. Pero en principio es como que, uy, al final eran dos más de las posibles derivadas direccionales que pueden existir. Estas derivadas direccionales son números, como también lo eran las derivadas parciales, y las derivadas parciales no eran más que dos casos particulares de derivadas direccionales. Y ese número, o un escalar, como número puede ser positivo, puede ser negativo y por supuesto que también puede ser cero. En el caso de que esa derivada sea positiva, nosotros sabemos que ¿qué significa que una derivada sea positiva al momento de pensar en características de la función? ¿Qué podemos decir? Cuando yo sabía que una función tenía derivada positiva, la función, ¿qué característica Es, tenía? que es creciente. Claro. O sea que la idea es que siempre que una derivada direccional en un punto me dé positiva, quiere decir que en esa dirección la función es creciente. Si es negativa, que en esa dirección y sentido de ese versor la función decrece, y cuando mantenga el valor cero es porque, bueno, no hay un cambio de valoración de la función, tiende a permanecer constante. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan? Espero que sí. La interpretación geométrica de las derivadas parciales, ¿qué representaban? La pendiente de la recta tangente ¿A quién? Perfecto. a Vas la muy. curva. ¿A qué curva? ¿Cómo surgía esa curva? No había dos curvas. No, 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 no. Si nos paramos en una O sea, derivada parcial, hay una sola curva. Pero venías bien, Era, por ejemplo, no lo voy a hacer el dibujo de nuevo, ¿no? Pero cuando yo hacía la derivada parcial con respecto a x, ese numerito en un punto, no lo voy a hacer ahora porque después va a aparecer, era la pendiente de la recta tangente a la curva que surgía de intersectar qué dos superficies. Te me quedaste en el camino, Sofía. O sea, las derivadas direccionales, como las derivadas parciales, que son dos casos particulares, esos numeritos, en el caso de que existan, van a representar pendientes de rectas, que van a ser rectas tangentes a una curva. Lo que hay que indicar es esa curva, cómo es que surge. Bueno, vamos a ponerlo entonces en la siguiente diapositiva porque va a salir de ahí. Cuando yo tenía, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x, era porque yo consideraba que la y se mantenía en un valor fijo. Entonces, si este punto tiene coordenadas x0 y 0, el plano, acá, y igual a y sub 0, con la gráfica de la función, que es esa montaña verde, me da una curva, que es la que está dibujada en azul, esta, bueno, no la voy a repasar más, y la idea es que en este punto, en ese puntito P, la derivada parcial en x0 y 0 justamente era la pendiente de esta recta t tangente a esa curva. Lo importante era decir cómo es que surge esa curva. Intersección entre la gráfica de la función, que siempre está vinculada con ella, y en este caso un plano proyectante sobre el plano xy, plano de ecuación y igual a y0. Entonces, en la otra derivada parcial, la derivada parcial de f respecto a y, en x0 y 0, el plano que participaba era el plano x igual a
x sub 0. Entonces, con la superficie gráfica de la función, la curva que aparece es otra. Bueno, este numerito era la pendiente de esta recta tangente a esa nueva curva. Profe, Entonces, sí, la curva uno y la curva 2 son la misma, ¿no? no, No. no, no, no. O Claro, por sea, eso había dicho yo antes que había que eran dos curvas. claro, está bien, quedan dos curvas. Yo te decía, cuando uno habla de una sola curva. Creo que en tu Ujú. cabeza te estabas imaginando estas dos curvas. Exactamente, Bueno, claro, por eso. sí, sí, sí. Son curvas que surgen de intersectar. Siempre es la superficie gráfica de la función, pero con planos diferentes. Uno es Ujú. con el plano igual a cero, perdón, igual a y sub cero, y este plano es el plano x igual a x sub cero. ¿Sí? Como curvas son dos curvas diferentes. Ujú. Y entonces no sería nada extraño pensar que cuando ahora yo encuentre la derivada direccional de f en un punto en la dirección y el sentido de un versor, este también, este numerito, sea la pendiente de una recta tangente. La diferencia es cómo es que se obtiene la curva de la cual esa recta es tangente. Ahora, la curva surge de intersectar otra vez la superficie gráfica de la función, pero con un plano que ahora es proyectante sobre el plano XY, que es este, es proyectante sobre el plano XY, pero a la vez es paralelo a esta dirección marcada por el versor, porque el versor uno generalmente lo dibuja acá, con el origen de coordenadas. Bueno, tiene que ser paralelo también a ese versor. ¿Mm? Entonces, yo tengo acá un GeoGebra que me gusta usar siempre que puedo en una reunión virtual. Acá yo tengo la gráfica de una función. Está cargada acá arriba, es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Particularmente acá, yo me estoy parando en el punto de coordenadas 1, 1. Ese puntito para mí es el x 0 y 0. Entonces, eh, acá, esperen que esto no sé por qué dice 0,81, porque tiene que decir el radio 1. Ahí va. Me paro alrededor del punto en una circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Porque ahora cada vez que yo corra este puntito, estoy segura que ese vector va a tener módulo 1, ¿no? Es un versor. Entonces, a medida que va parada en el puntito A, cambiando la dirección de ese versor, fíjense cómo va cambiando la curva que se origina y cómo va cambiando el cálculo que está acá abajo de la derivada. Oh, ¿y ahora qué dice? Ahí, ahí. De la derivada direccional. Acá tengo la información de cuánto da la derivada direccional y acá las componentes cómo quedarían del versor. Fíjense, la derivada direccional positiva, en esa dirección la función yo voy a ver que la gráfica de esa curva es creciente. Quiero que interpreten eso también, ¿eh? Entonces, si me paro en este punto y voy camino a esa dirección, la gráfica de la curva me doy cuenta que tiene que ver con una función que crece. Esta flechita en roja estaría marcando la dirección de la recta tangente. Fíjense, me voy a ir corriendo. Ahí. Es más, podríamos, si quieren, también hacer el gráfico de ese plano que yo les digo que es el involucrado en el origen de esta curva. Pongo acá plano que pasa por tres puntos y voy a marcar el punto A, este punto y el otro en la gráfica. Sigo. Fíjense ahora, yo voy corriéndome, voy a hacer un cambio brusco. Ahí. En esa dirección, fíjense que ahora la función decrece. Derivada direccional negativa. Estas serían las componentes del versor que estaría marcando esa dirección y sentido, y ahí la función decrece. Van cambiando las gráficas de las curvas, porque está cambiando el plano proyectante que tengo que fabricar. Entonces yo puedo dar toda la vuelta
Y acá siguen siendo derivadas negativas y en algún momento otra vez la función vuelve a tener una derivada direccional positiva, crece la función. ¿Mm? Ahí me parece que es como una representación mucho más ágil e interpretativa que un dibujito plano, ¿no? Bien, bueno, ahí está escrita entonces la interpretación geométrica y vamos a alguna cuenta, que no hicimos ninguna cuenta todavía. Ejercicio. Calcular la derivada de esta función en este punto y en la dirección de este versor. Bueno, yo lo único que sé es que tengo que hacer el límite de un cociente incremental. Entonces, a la vez, tengo que estar convencida de que el vector que voy a usar sea versor. Acá me dice versor U, pero a veces no me dice versor U, me dice vector U. Quiere decir que puede no tener módulo 1. Yo voy a chequear acá por las dudas, ¿no? Voy a calcularle el módulo a este vector. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector? ¿Cómo se calcula el módulo? La raíz del, lo suman los dos al cuadrado, Bien, entonces va a quedar de acá. cada uno al cuadrado. Así, más ahí. Bueno, resulta que hago la cuenta, el cuadrado de 1/raíz de 2 es 1/2, más otro 1/2, la raíz de 1, que es 1. Listo, está bien, le creo, es versor. Situaciones que pueden aparecer en la práctica, que justo en este ejercicio tan simple no está apareciendo. ¿Qué pasa si U no es versor? Si no es versor, se utiliza su versor asociado. Entonces se usa en la fórmula su versor asociado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sabemos por definición de versor asociado es que va a mantener la misma dirección de U, el mismo sentido de U, nada más que contiene ahora, o que tiene módulo 1, que es lo que yo quiero. Pero también puede pasar en la práctica que me digan que el vector U forma un ángulo tita con la horizontal. Supongamos que esa fuese la información que me dan. Bueno, quiere decir entonces que en mi dibujito hay un cierto versor que tengo que encontrar que sé que forma un ángulo tita con la horizontal. ¿Cómo puedo encontrar entonces el versor asociado con esa condición? Es un vector de módulo 1 que sé que forma un ángulo tita con la horizontal, con el eje X. Si uso trigonometría, O sea, vos decides componer el vector S. sí, pensando que quiero que tenga módulo 1, ¿cuáles serían las componentes de ese versor entonces? Y serían uno en X y uno en Y. Ambos positivos, ¿o no? No, no, porque si pongo 1, 1 como coordenadas, como componentes del vector, no va a tener módulo 1. Y Ah, además tenés razón, es verdad. el ángulo sería 45 grados ahí. El ángulo es tita, no sé cuánto es tita. Usemos trigonometría. ¿Con el seno y el coseno? Sí, señora. ¿Qué pongo? Dale, que vení bien. En X seno de tita.
Y bueno, al revés. Coseno. Ahí va. Coseno de tita, seno de tita. ¿Está? Así que sé cómo desenvolver la situación y cómo resolver esa parte de la información que está un poco camuflada. Bueno, Pero, profe, acá el objetivo es despejar el ángulo, ¿no? no, no, porque yo te estoy diciendo, te van a dar la información de que U forma un ángulo tita, te van a decir 37 grados con la horizontal. Fantástico. ¿Y cómo Mm. encuentro un versor asociado con esas condiciones? Y bueno, vos vas a poner eso, coseno de 37, seno de 37. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, 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 ya se Ahí entiende. va. Gracias. Bueno, entonces volvemos a nuestro problema. Problema que ya sé que tengo un versor, o sea que voy directamente a la fórmula de cálculo. Tengo que calcular el límite cuando h tiende a cero de... Y la fórmula sería, f decía en x0 más hu1, coma, y 0 más hu2 menos f en x0 y 0, todo sobre h. Bueno, en nuestro caso ya tengo quién es la f. Acá tengo el punto P sub 0. Y acá tengo, esta es U sub 1 y esta es U sub 2, las componentes de mi versor. Así que ahora lo que tengo que hacer es reemplazar con toda la información que tengo. Esto es límite, cuando h tiende a 0 de paso intermedio, f evaluada en 1 más h por 1 sobre raíz de 2, coma, y 0 más h por 1 sobre raíz de 2, que es la u sub 2, menos f en x0 y 0, o sea, f en el 1, 2, todo sobre h. Igual. Y ahora hay que meter mano en las cuentitas que queden, ¿no? Bien, a ver, tengo que evaluar la f en este par. ¿Cómo va a quedar esa expresión? Donde la f conozco acá su ley. ¿Mm? ¿Cómo queda? 1 más h sobre la raíz cuadrada de 2 todo eso al cuadrado. Sí, señor. 1 más h sobre raíz de 2, todo esto al cuadrado. Después más. 1 más h sobre raíz cuadrada de 2 por 2 más h sobre raíz cuadrada de 2. ¿Qué sigue? Menos 3. sobre h. Ahora esto, acá yo podría hacer así, lavarme las manos y decir, esto es un problema de análisis 1, no es mío, porque hay que resolver un límite en una variable. Así que ahí vuelvo a las instancias de cálculo 1 y resuelvo este límite. Obviamente es un límite que por reemplazo directo no lo voy a poder hacer, porque voy a tener indeterminación 0 sobre 0. Entonces voy a estar obligada a trabajar un poquito esto. Vamos a ver cómo queda. Límite cuando h tiende a 0 de cuadrado del binomio. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Cómo me queda el cuadrado de esta parte del segundo? H al cuadrado sobre H al 2. cuadrado sobre 2. Exacto, sobre 2. En esta parte, todo con todo tengo que distribuir, ¿eh? Todo con todo. 1 por 2, 2. Más 1 por h sobre raíz de 2. Ahí. Este por este, 2 veces h sobre raíz de 2. Y después va a volver a quedar h cuadrado sobre 2. En este por este. Ah, y me falta el menos 3. Ahí.
Bueno, ahí tengo que empezar a ver qué cosas se pueden simplificar y me puedo sacar de encima. Lo que me doy cuenta es que 1 más 2 es 3, con este 3 se va. Después, antes de simplificar, para no meter la pata, límite cuando h tiende a cero. Ya todos los términos que están en el numerador me doy cuenta que tienen h, ¿no? Pero yo pasaría por un paso intermedio, junto este, con este, con este. ¿Cuántas h sobre raíz de 2 tengo? 5. 5 h sobre raíz de 2. Y ahora tengo que juntar este con este. ¿Más cuánto? H al cuadrado. Sí, señor. Entonces ahora sí, que estoy más ordenada, saco h, factor común de arriba, me va a quedar 5 sobre raíz de 2 más h. Este con este lo simplifico. ¿Y cuál es el valor del límite entonces? 5 sobre raíz cuadrada de 2. Sí, señor. Bueno, este numerito, ¿quién es? La derivada direccional de f en el punto en cuestión, que es el 1, 2, en la dirección de nuestro versor. Bueno, calcule la derivada direccional de esta función en este punto. Fantasticus. Todas las cuentitas. Oh, qué bárbaro, me fui hasta el final. Cuentita, cuentita, cuentita. Hacemos un ejemplo más, que también tiene una particularidad a destacar. Esta función ya no es polinómica, es una función definida de a tramos. Para cualquier par que no sea el origen, la ley que rige es esta, mientras que cuando estoy en el origen, la función en el origen vale cero. Vamos a considerar un vector unitario u cualquiera, un versor cualquiera, no va a tener componentes específicas. Vamos a suponer que es un versor cualquiera. Y vamos a tratar de ver cómo nos quedaría el cálculo de la derivada direccional de f en el origen, en la dirección de ese versor cualquiera. Miro las cuentas desde acá porque total ya las tengo y para que esto no se haga tan extenso. Cuando calculo el límite del cociente incremental, yo sé que esto es lo que tengo que escribir. El punto en cuestión es el 0, 0. Paso a la derecha. Primero y principal, f en el 0, 0, sé que es 0. Lo dice acá. Ahora tengo que evaluar f acá en el par directamente h u sub 1, h u sub 2, que es lo que queda de hacer 0 más h sub 1 más, y después 0 más h por sub 2. La ley que rige la de arriba. Entonces, donde aparece x, voy a poner h u sub 1, donde aparece y voy a poner h u sub 2. Y nos queda esta cuenta. Esto de tener división y división, tratemos de dejar una sola. Ustedes saben que si a todo esto yo lo estoy dividiendo por h, es lo mismo que a todo esto que marqué, multiplicarlo por 1 sobre h. Y hay muchos h's dando vuelta. En el numerador, en esta parte, hay un cuadrado que está vinculado a calculárselo a h u sub 2. Entonces el h va a quedar al cuadrado y que está multiplicado por el h que tiene acá afuera. Entonces tengo h cubo por u sub 2 al cuadrado por u sub 1. Bien. Abajo se darán cuenta de una cosa. En este denominador yo voy a poder sacar factor común h cuadrado. Pero que con el h, que va a quedar por pensar que todo esto está multiplicado por 1 sobre h, va a quedar un h cubo. Y después, bueno, lo que quede de haberlo sacado factor común. Evidentemente, ahora puedo darme cuenta de que este h a la 3 lo puedo cancelar con ese h a la 3. Y me quedaría esta expresión.
Expresión en la cual yo ahora puedo calcular el límite cuando h tiende a cero, por reemplazo directo. Al reemplazar el h por cero en esta parte, el resultado que obtengo es esto, porque hay una cuestión que se simplifica. Paso intermedio, ¿cuál es? Cuando h lo reemplazo por cero, la expresión es u sub 2 al cuadrado por u sub 1 sobre abajo u sub 1 al cuadrado. Puedo cancelar un u sub 1 y aparece esta expresión. Pero, todo esto tiene sentido en la medida en que la primera componente del versor no haya sido cero, porque si no, nada de todo esto tiene sentido. Yo no conozco las componentes, se ponen u sub 1 o u sub 2. Bueno, si justo la primera componente del versor era cero, todo esto no lo podría haber hecho. Entonces, todo este camino, por supuesto que estuvo buenísimo, solo vale en esta condición. Y no es que los dejo ahí. Después digo, bueno, ¿y qué hubiese pasado si u sub 1 era cero? Y si u sub 1 era cero, yo tengo que pensar en esto, que el versor es de la forma cero u sub 2, pero versor, o sea que el módulo de esto tiene que ser 1. Por lo tanto, el u sub 2 no tiene otra forma de ser que no sea 1 y menos 1. Alguno de esos dos. Entonces, en definitiva, si u sub 1, perdón, si u sub 2 era 1, el versor, que es el 0, 1, es el famoso, conocido j. Pero si u sub 2 es menos 1, el versor es el 0 menos 1, conocido como menos j. O sea que en definitiva todo el camino que hicimos de la cuentita tiene sentido si el versor u es distinto de j y el versor u es distinto de menos j. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos de manera específica cómo quedaría la derivada direccional específicamente para el versor j y para el versor menos j. Si uno hace esas cuentitas, que no las hice en el PDF, se va a dar cuenta que la derivada direccional en cualquiera de esas dos direcciones, y los invito a que realmente vean que les queda esa cuenta, es cero. Profe, esa cuenta la haces usando, en vez de un versor cualquiera, usas el J y reemplazas. Ah, ok, Tal cual, bien, tal cual. Y ahí te vas a dar cuenta que hay cosas que no van a tener sentido lo que yo hice acá porque el u sub 1 no va a estar, porque va a ser un cero. Entonces hay cosas que se te van a anular de antemano, mucho más rápido de lo que acá pasaba. claro, Y después hacer la cuenta y te va a dar cero las dos. bien. Bueno, conclusión de la historia acá. Este ejemplo muestra lo siguiente. En el origen existen las derivadas direccionales en la dirección de cualquier versor, porque esa es la conclusión que saco. Existe la derivada direccional en el origen en la dirección y el sentido de cualquier versor, pero pasa algo particular en esta función. En el origen, la función no es continua. Entonces uno venía arrastrando esto, ¿no? Tratemos de hacer un poco de memoria. Nosotros sabíamos que una función en un punto puede tener derivadas parciales y sin embargo no ser continua en el punto. El típico ejemplo es el ejemplo que habíamos dado en algún momento, que la gráfica era como una cruz arriba de los ejes y todo pintadito de celeste en el resto. Recordarán esa gráfica. Y acá es como que digo, pará. Estoy teniendo un caso particular de que en el origen existen las derivadas direccionales en la dirección y sentido de cualquier versor, como diciendo, mirá todo lo que cumple, y sin embargo, la función tampoco es continua. O sea, es como mostrar que a pesar de que pueda cumplir un montón de condiciones adicionales, no son suficientes para poder garantizar la continuidad de la función. Y yo pregunto acá,
como para darle un cierre a esto. ¿Cómo puedo darme cuenta de que esta función no es continua en el origen, en 0,0? ¿Cómo podría darme cuenta que no es continua? No digo que, ay, mira cómo me di cuenta rápido, no, digo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo probar que no es continua en el origen? Con el límite, y si no existe el límite, no, no es continua. Sí, señor. Lo que se va a poder mostrar para este ejemplo es que no existe, esto es lo que se puede probar, ¿no? Se puede probar que no existe el límite de la función. ¿Por qué estará tan lento esto, che? Cuando xy tiende al 0,0. No existe. ¿Y cómo era una manera de demostrar que no existía? ¿Se acuerdan? Acercándonos por los ejes. Sí. Y, No sé, vamos, no te me quedes ahí. O sea, como dijo él, te acercás por los ejes y si dan resultados diferentes, no existe el límite. Fantástico. ¿Y qué pasa Y si ahí ya no da, sería continua. y si da el mismo? tenemos que Y probar tenemos que otros probar otros métodos. caminos. Claro, ahí empezamos como a ir para atrás cómo era la cuestión. Para mostrar que el límite no existe, era suficiente con mostrar que por trayectorias distintas de acercamiento al punto, los límites daban distintos. Y también se acordarán que había como una forma un poco más abarcativa, contundente. ¿Se acuerdan de un M? Sí, Ujú. Si nosotros buscábamos el comportamiento de la función en una familia de curvas dependiendo de un m y el límite quedaba dependiendo de m, decíamos, hey, si cambio el m, cambia el límite o el valor del límite, entonces el límite no existe. Bueno, en general empezábamos por las familias de curvas de la forma, ¿se acuerdan? I igual a mx. sí. Bueno, bueno, acá no va a ser justamente la familia que me va a favorecer. Acá la familia, y se los dejo para que después ustedes lo terminen, yo les propongo el camino a seguir. Muestren que cuando uno se acerca con pares xy al 0,0 por curvas de la forma x igual a m por y cuadrado, y hacen todas las cuentitas como las hemos hecho cada vez que hicimos límites en dos variables, resulta que el límite va a quedar que depende de m. Y por lo tanto, como depende de m, el límite no existe. Pero toda esta cuentita que puse acá como signos de puntitos, es todo lo que quiero que lo hagan para terminar este ejercicio. Y para concluir eso, aún existiendo las derivadas direccionales en un punto en la dirección de cualquier versor, la función puede no ser continua. O sea, no es suficiente que existan las derivadas direccionales en el punto, en la dirección de cualquier versor, para garantizar la continuidad de la función. Eso queda como ejercicio. No me dejen ahí con el ejercicio después sin terminar. Bueno, muy bien.